Aquí seguimos en directo con nuestros vídeos, en directo desde la Gestoría con la señora Mónica Romero Pérez, gestora administrativa de la Gestoría Gestorí. Vamos a hablar de Hacienda y el IRPF. Hacienda devolverá el IRPF a los autónomos jubilados que cotizaron en mutualidades entre 1967 y 1978, repito. En virtud de varias sentencias del Tribunal Supremo, Hacienda devolverá el IRPF a los autónomos jubilados que cotizaron en mutualidades entre el año 1967 y 1978. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los autónomos que cotizaron en el sistema de mutualidades laborales entre los años 1967 y 1978. Podrán descontarse en el IRPF el 25% de las aportaciones realizadas en aquellos años. Miles de autónomos podrán minorar a partir de ahora en su declaración de la renta anual el 25% de las cotizaciones que realizaron al sistema de mutualidades laborales entre 1967 y 1978, así como solicitar la devolución de años anteriores. Así lo establecieron 3 recientes sentencias del Tribunal Supremo que sientan jurisprudencia y dan la razón a los contribuyentes que no pudieron deducir dichas cantidades entonces. Miles de autónomos hoy jubilados que han desarrollado una actividad por cuenta propia en dichas fechas podrán beneficiarse de esta decisión judicial solicitando a Hacienda la devolución de lo pagado de más en el IRPF, dado que pueden descontarse a partir de ahora el 25% de lo que aportaron las mutualidades laborales entre 1967, sí. ¿Has bebido algo? No, 1967 y 1968. Sí. Ahora el 25% de lo que aportaron a las mutualidades laborales entre 1967 y 1978. Para ello deberán calcular el peso del aportado a las mutualidades en ese periodo sobre el total de sus años cotizados y aplicar una deducción del 25% en esa cantidad que podrán restar a la base imponible en sus declaraciones de IRPF a partir de ahora. ¿Cómo pueden saber los autónomos cuándo les va a retener Hacienda en sus pensiones de jubilación? Esta deducción también se aplicará a las futuras pensiones de los trabajadores por cuenta propia que continúen en activo. En concreto, los autónomos de más de 63 años que sigan trabajando solo deberán incluir, cuando llegue el momento de calcular sus pensiones en la base imponible de IRPF, el 75% de las aportaciones realizadas a una mutualidad laboral entre dichos años. Miles de autónomos pensionistas pueden solicitar la devolución del 25% de sus cotizaciones a mutuas laborales. El criterio del Tribunal Económico Administrativo Central TEAC era hasta ahora que las cotizaciones aportadas a las mutualidades laborales a partir de 1967 debían incluirse como rendimientos del trabajo al 100% en la declaración de la renta. Sin embargo, aunque entre 1967 y 1978 las mutualidades laborales actuaron como entidades gestoras de la seguridad social, el Tribunal Supremo, sin embargo, aunque entre 1967 y 1968 las mutualidades laborales actuaron como entidades gestoras de la seguridad social, el Tribunal Supremo considera que este hecho no implica que no continuara subsistente y que se siguieran haciendo las aportaciones y cotizaciones a la mutualidad, funcionando de forma efectiva hasta su extinción en 1978, según nos explican desde Hacienda. En definitiva, las sentencias del Tribunal Supremo de febrero y mayo modificaron el criterio del TEAC que venía aplicándose en lo que respecta a la prestación correspondiente a aportaciones a mutualidades laborales, de forma que la prestación correspondiente a las cotizaciones realizadas en estas fechas, en lugar de integrarse como rendimientos del trabajador al 100%, se deben integrar únicamente al 75%, según afirman desde la agencia tributaria. Por tanto, el 25% de las aportaciones realizadas a una mutualidad laboral en dicho periodo quedarán exentas de integrarse en la base imponible del IRPF, por lo que Hacienda tendrá que minorar en la base imponible los importes correspondientes a dichas cantidades durante todos los años en los que hayan cobrado su pensión de jubilación. Los autónomos jubilados podrían recuperar miles de euros. Todos los autónomos que hayan aportado a una mutualidad laboral entre 1967 y 1978 tienen derecho a solicitar la minoración del 25% de lo cotizado durante esos años en el IRPF. La decisión tiene carácter retroactivo, por lo que sumando todas las cantidades podría suponer un ingreso importante para los trabajadores por cuenta propia jubilados. Atendiendo a las fechas, podrán realizar la declaración rectificativa miles de trabajadores por cuenta propia con un mínimo de 63 años. Muchos de ellos ya llevan años jubilados, por lo que tendrían derecho a recuperar el 25% de la parte de sus aportaciones a la mutualidad correspondiente a estos ejercicios de actividad. Poniendo el ejemplo de un autónomo jubilado de 73 años que aportara durante 10 ejercicios a una mutualidad laboral y cotizase en total 40 años,
Cabe concluir que el 25% de su prestación actual corresponde a dicho periodo de tiempo. Cobrando la pensión de jubilación media, menos 19.248,32 euros anuales, según la Seguridad Social, se trataría de 4.812,08 euros al año. De estos, el autónomo jubilado debería calcular el 25%. En este caso, 1.233,02 euros al año, que quedarían exentos de integrarse en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF en cada uno de los ejercicios en los que se haya cobrado la prestación de jubilación y en los próximos. Por tanto, los rendimientos del trabajo que deberían declararse en la renta serían 18.045,30 euros en lugar de los 19.248,32 que hasta ahora contabilizaba Hacienda. Previsiblemente, esta minoración del IRPF repercutirá en el resultado de las declaraciones de renta de miles de trabajadores por cuenta propia que llevan años tributando el IRPF del 100% de sus aportaciones a mutualidades laborales entre 1967 y 1978. Ahora podrán rectificar sus declaraciones para recuperar dichas cantidades. ¿Cómo deben los autónomos reclamar la minoración del IRPF de sus pensiones? Tal y como fijó la doctrina del alto tribunal, las cantidades que los autónomos aportaron a las mutualidades laborales entre 1967 y 1978 ya fueron tributadas en el IRPF como rendimientos del trabajo. Sí, por tanto, gravar la parte correspondiente a estas en el total de la pensión supone una doble imposición. Consultados por este diario, desde la agencia tributaria recogieron que los autónomos y pensionistas que hayan cotizado en mutualidades laborales hasta 1978 pueden solicitar la devolución del 25% del IRPF tributado por sus pensiones que se corresponda con sus aportaciones realizadas entonces. Para ello deberán presentar una solicitud de devolución convencional, según explican desde Hacienda este diario, un trámite que puede realizarse en las oficinas de la agencia tributaria de forma telemática o en una oficina de correos, adjuntando los documentos que acrediten la existencia de esta situación en la declaración de la renta de la pensión de los autónomos durante los ejercicios donde así haya ocurrido. Tras su presentación, la agencia tributaria dispone de 6 meses para resolver la situación. En el caso de que el autónomo afectado hubiera fallecido en los últimos 4 años, sus herederos pueden solicitar la rectificación de la declaración de renta de este 4 años hacia atrás, que es el periodo no prescrito, según concluyen desde la agencia tributaria. Os espero, hasta pronto.